ya todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amada familia, el Señor les bendiga. Una vez más, es un honor y es un privilegio estar con ustedes delante de nuestro Dios estudiando las Escrituras. Quiero invitarles a que continuemos estudiando estos temas maravillosos que hemos venido estudiando sobre las doctrinas básicas de la Escritura, las doctrinas fundamentales que Dios nos ha otorgado. Y hoy quiero que empecemos a estudiar la doctrina de la persona de Cristo. Creo que es un buen tiempo también para estudiar esta doctrina, ya que estamos en tiempos donde la gente recuerda la venida de Jesús a la tierra. Nosotros, el pueblo de Dios, recordamos que nuestro Salvador vino. Recordamos que Dios se hizo hombre y que hoy tenemos un hombre delante de Dios que intercede por nosotros 24 horas, el cual es el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Así que quiero invitarles a que usted se disponga para estudiar las Escrituras, que abra la Biblia y estudiemos juntos y conozcamos un poco más la persona de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre la divinidad de Cristo, porque la Biblia, toda la Biblia realmente Dios nos la dejó para que conozcamos a Cristo. La Biblia tiene como tema central a Jesucristo realmente. El Antiguo Testamento anuncia la venida, la necesidad de tener un Salvador, la necesidad de que Él viniese a su pueblo, a los suyos, y que salvase a su pueblo. Y el Nuevo Testamento nos da la evidencia clara, contundente, de que Dios se hizo hombre, que Dios estuvo entre nosotros
aquí en la tierra y que Dios vuelve a la tierra en la persona de Cristo y que todos los que hemos sido salvos veremos el rostro de Jesús. Estaremos con Dios hombre por los siglos de los siglos, al lado de Él, disfrutándolo a Él, disfrutando su gloria y el bienestar de estar al lado de Dios para siempre. Así que vamos a orar y damos gracias a Dios por este privilegio tan maravilloso que tenemos de tener a Dios en nuestro corazón, de que Él se haya hecho como uno de nosotros y que muy pronto nosotros seamos semejantes al Hijo de Dios, veamos su gloria, disfrutemos su gloria y estemos con Él para siempre. Esta es nuestra esperanza. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con gratitud nos acercamos a ti. Mi corazón te alaba, mi corazón te honra, mi corazón se humilla delante de ti y oro para que el corazón de todo tu pueblo que hoy está delante de ti escuchando tu palabra, de igual manera nos humillemos ante tu presencia. Gracias, amado Padre, por amarnos de la manera que nos amaste. Y gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por venir tú en Él a nosotros para salvar a tu pueblo, para redimir a tu pueblo, para darle esperanza a tu pueblo. Y hoy nos alegramos en esa esperanza bienaventurada, Señor. Y anhelamos que tú vengas pronto. Tu iglesia te espera. Ven, Señor Jesús. Gracias porque muy pronto veremos a Dios hombre, a nuestro amado Dios en forma humana, al Señor Jesucristo. Y estaremos con Él, viviremos con Él y al contemplarle a Él te contemplaremos a ti, Padre. Al escucharlo a Él escucharemos tu Espíritu y a través de Él tú seguirás obrando a favor de tu pueblo. Padre, abre nuestro corazón para disfrutar y conocer a Cristo. Abre este manual, Dios, y permítenos ver a Jesús. Permítenos contemplarle, adorarle, servirle, conocerle y disfrutar la gracia de que Él es y siga siendo nuestro único y verdadero Salvador. Nos encomendamos a ti con gratitud y descansamos en tus brazos y pido tu bendición para estudiar este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hablando de la divinidad de Cristo, básicamente lo que vamos a estudiar es mirar en las Escrituras que realmente Jesús es Dios. Hay religiones como los Testigos de Jehová que no aceptan que Jesucristo es Dios. Ellos creen que Cristo es una creación inicial de Dios y no pueden aceptar que Dios sea trino. No pueden aceptar que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. No pueden darle a Cristo realmente esa posición de Dios porque no quieren creer en lo que Él es. Y recuerde lo que dice la Biblia, que si viene alguien a tu casa y trae una doctrina distinta a la que está en las Escrituras, no le digas bienvenido, porque todo aquel que niega que Jesús es Dios es anticristo. Todo el que niega que Jesús es Dios es anticristo. Y el que niegue que Dios se hizo hombre y que hay un hombre realmente que Dios es anticristo. El que niegue eso es anticristo, porque realmente Dios se hizo hombre. Y quiero que iniciemos mirando esa doctrina. Vamos a las cartas del apóstol Juan y vamos a abrir las Escrituras y vamos a leer juntos, por favor, allí en la segunda carta del apóstol Juan. Recuerde que la segunda carta solamente tiene un capítulo. Y en el versículo 7 nos muestra que han salido muchos engañadores por el mundo. Van día a día, puerta a puerta, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Escuche, recuerde que Jesucristo es Dios hecho carne. Recuerden que Jesucristo es el enviado por Dios, es el ungido de Dios. Y dice, hay muchos engañadores que han salido por el mundo que no confiesan, no aceptan, no creen que Dios ha venido en forma humana. Quien esto hace es engañador y es el anticristo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios a través del apóstol dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se ha extraviado y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y ese, por ende, tiene al Hijo. Porque nadie puede ir al Padre sino por el Hijo y nadie puede venir al Hijo sino por el Padre. Y para que esto sea posible es necesario creer que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios.
No son el mismo, pero son uno. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, pero los tres son uno, el único y verdadero Dios. Y por eso el texto, versículo 10 dice, si alguno viene a vosotros, si alguno toca tu puerta y no trae esta doctrina, sino enseña que Dios es trino, que hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo, que los tres son Dios, que los tres son uno, dice, no lo recibáis en casa, ni le hagáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, el que lo invita a seguir, el que ríe, comparte con él, participa de sus malas obras. Por eso es necesario estudiar y mirar las Escrituras que nos muestran realmente que Jesucristo realmente es Dios. Todo el Antiguo Testamento anuncia que Dios vendría en forma humana. Por eso cuando vemos a Jesús en la tierra diciendo que Dios, el pueblo de Israel, realmente reaccionó violentamente. Como decimos en nuestro idioma, se le revolvieron el vientre a los judíos cuando Jesús decía que Él era Dios. Porque ellos sencillamente lo veían como un hombre, no más como un hombre. Pero toda la Escritura revela que Dios se haría hombre, que vendría en forma humana. Desde Génesis capítulo 3 hay promesa de que Dios vendría a la tierra, y el Nuevo Testamento nos revela que realmente Jesucristo es Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, por favor, porque el versículo 1 hasta el versículo 3 nos muestra realmente que aquel que vino a la tierra es Dios hecho carne. Dice el capítulo 1 de Juan 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este texto habla tres cosas básicamente de Jesús, que Jesús es eterno, en el principio era el Verbo. Esto es de antes de que el principio existiera, el Verbo ya era. Y el Verbo era con Dios. Esto nos habla de la unidad que hay entre Cristo y el Padre, su comunión, su íntima relación. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Hablando de su divinidad. Qué bueno es entender y creer que realmente nuestro Salvador, el que estuvo clavado en esa cruz, es el verdadero Dios. Porque si Él no es Dios, no puede ser Salvador, porque solo Dios puede perdonar pecados, y eso lo deja muy claro el Nuevo Testamento. De hecho, es una de las acusaciones hacia Jesús, porque Él perdonaba pecados. El pueblo le acusó, los líderes le acusaron, los que conocían la ley le acusaron. ¿Cómo puedes tú, siendo hombre, perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Entonces Jesús le dice, pues para que crean que el Hijo del Hombre, o sea, el ungido, el Mesías, Dios hecho carne, para que crean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, toma tu lecho, levántate y vete a casa. Porque Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir toma tu lecho, levántate y vete a casa? Pues aparentemente era más fácil decir tus pecados te son perdonados. Pero Dios, Cristo Jesús, Él tenía la autoridad no solo para perdonar pecados, sino tenía la autoridad para sanar enfermos. Y por eso es maravilloso mirar ese texto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, porque Él es eterno, Él es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo se hicieron todas las cosas, Él las hizo, y sin Él, escuche, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tu existencia y mi existencia radican en el punto crucial, en el hecho contundente de que Jesucristo es Dios. Él fue el que determinó nuestra existencia desde antes de la fundación del mundo. Él fue el que nos escogió para Él. Él fue básicamente, y en Él que fuimos creados, en Él fuimos llevados en la cruz, en Él estuvimos en el Calvario, en Él estuvimos en el sepulcro, en Él estuvimos en la resurrección, y en Él hoy estamos sentados a la diestra de Dios Padre. Qué maravilloso es entender que Jesucristo existe desde los días de la eternidad, porque Él es Dios. Y en el capítulo 8, en esta pequeña confrontación que Jesús tuvo con aquel grupo de judíos que habían creído en Él, hay un momento de esa charla con ellos donde
Dios o Jesucristo le menciona a Abraham. Y Jesús le dice a este pueblo que antes que Abraham fuese, Él era. Y este pueblo se enoja. Y le dicen, no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Y recuerde que Abraham estuvo 2100 años antes de Cristo. Entre el año 2100 y en el año 2000 y 2100 está la vida de Abraham. Y Jesús le dice a este pueblo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dando una contundente evidencia con su propia palabra, con su propio testimonio de que Él es Dios, hecho carne. Que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Y vamos allí a San Juan capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 56 en adelante. Dice Jesús a este pueblo judío que le escuchaba: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo de manera contundente y repetitiva, les dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No porque hubiese sido creado antes que Abraham, sino porque Él es Dios eterno. Él existe antes del principio de todas las cosas, y el principio de todas las cosas están en Él. Él es el creador de todo. Él fue el que creó a Abraham, y Él fue el que estuvo con Abraham, guió a Abraham allí como el ángel de Jehová. Y es maravilloso esas palabras que dice Jesús respecto a Él mismo: antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham no había nacido y Él era, porque Él es el eterno, el todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y este pueblo se enojó porque ellos conocían realmente que si alguno se declaraba Dios debía morir, porque la ley de hecho demandaba que cualquiera que se hiciera Dios debía morir, porque hay un solo Dios verdadero. Pero ellos no entendieron que realmente Dios se había hecho carne y que estaba ahí presente delante de ellos, y el creador del universo, el hacedor de maravillas, el eterno Dios, el que los escogió a ellos como pueblo de Israel, estaba ahí parado frente a ellos. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, porque querían matarlo por la blasfemia que supuestamente para ellos Jesús estaba diciendo. Es necesario que entendamos y creamos de todo corazón que realmente Jesucristo es Dios. Y en el capítulo 10, el Espíritu de Dios sigue dando testimonio a través de Juan. Y allí en el versículo 30 en adelante, después de que Jesús está hablando con los judíos que le rechazaron, después de decirle que Él es el buen pastor y que el buen pastor da la vida por sus ovejas, después de decirles que las ovejas verdaderas están en la mano de Él y en la mano de su Padre, les dice estas palabras en el versículo 30: yo y el Padre uno somos. No dice soy el mismo, no, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos intentaron muchas veces matar a Jesús, porque Jesús muchas veces ratificó que realmente Él era Dios hecho carne, Dios en forma humana. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Escuchen la respuesta de los judíos. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Él no se estaba haciendo Dios. Él era Dios, Él es Dios en forma humana. Ese hombre que ellos pudieron ver, tocar y disfrutar de sus milagros, ese no era un profeta cualquiera, no era un hombre cualquiera, era el creador del universo en forma humana, aquel a quien nosotros vamos a ver, a quien yo anhelo ver pronto en su segunda venida. Anhelo que Él venga, no porque quiera morirme, no porque quiera escapar de las circunstancias de esta vida, de las aflicciones, sino porque nuestra alma fue diseñada para estar con Él, porque nuestra alma fue diseñada para verle cara a cara, porque nuestra alma realmente fue diseñada para que Él la gobierne, para que Él la guíe, Él la proteja.
Porque somos ovejas, fuimos diseñados ovejas. Y la oveja necesita al pastor, necesita ver al que va adelante y seguirlo y disfrutar esa gracia de poder contemplar a Dios en forma humana, guiando a su pueblo. En el Antiguo Testamento, vamos un momentico por favor al libro de Miqueas. El capítulo 5, versículo 2. Dice allí: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Él aún no es Señor de Israel, o no ha venido todavía en la forma humana para ser Señor. Antes vino como el Salvador, como el Cordero, pero pronto vendrá como el Señor. De ti me saldrá el que será Señor de Israel, porque Él se sentará en el trono de David como el hijo de David. Se sentará en el trono como Rey de Israel. Dios en forma humana, sentado en un trono humano entre los hombres, para gobernar a los hombres y para que los hombres sean gobernados por Él. Y es maravilloso esas palabras: de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Sus días son eternos, porque Él es Dios. Nosotros los seres humanos fuimos creados para vivir eternamente, pero Él es eterno. Él no tiene principio ni tiene fin, porque no fue creado. Él fue engendrado, pero Él no fue creado, porque Él es por los siglos de los siglos. Y es maravilloso cuando la Biblia habla de Jesús. Él no dice yo fui, ni yo seré. Él siempre habla como el eterno gran yo soy, como aquel que no tiene principio ni tiene fin, aquel que vive por los siglos de los siglos. Y en el libro de Hebreos capítulo 1, vamos allí por favor. En el libro de Hebreos capítulo 1, la escritura es clara en el versículo 2, dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No podemos concebir a un Padre eterno teniendo un Hijo creado. No, el Hijo del Eterno es eterno. El Hijo del Todopoderoso es todopoderoso. El Hijo del Santo es santo. El Hijo del Sublime es sublime. El Hijo del que todo lo puede es conforme a su Padre. Recuerde que Jesús vino a ser el Hijo de Dios, no porque haya nacido de Dios, sino porque tomó la decisión de tomar forma humana, y Dios Padre lo engendró por el Espíritu en el vientre de María. Y vino a ser una criatura, siendo el Creador, vino a ser una criatura para nuestro bien, para nuestra salvación. Y por eso se le llama el Hijo de Dios. Antes se le veía como la segunda persona de la Trinidad. En el Antiguo Testamento fue conocido como el ángel de Jehová. Pero siempre toda la Biblia nos muestra que Él es Dios. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Todos estos textos muestran realmente la preexistencia de Cristo. Cristo existe antes de su encarnación. Cristo existe antes de toda la creación. El principio existe gracias a Él, y Él es antes de todo, de todas las cosas. Antes de que todo iniciara, Él ya era, y por Él fueron hechas todas las cosas. Y Él es quien nos creó, quien nos formó, quien nos hizo, y también quien nos compró al precio de su sangre, y disfrutamos la gracia de estar en sus manos. Gracias a Él por su inefable amor, gracias a Él por ser Él nuestro Dios. La Biblia muestra muchas pruebas de la deidad de Cristo. La Biblia muestra muchas pruebas de que realmente Jesucristo es Dios. Y quiero que usted se prepare, porque hay muchos engañadores que van por el mundo negando esa doctrina. Llegan a nuestras puertas aparentando traer el evangelio, aparentando realmente traer el mensaje de salvación, pero traen un mensaje erróneo, porque no pueden traer un mensaje de salvación si no creen que el Salvador es Dios. Porque solo Dios puede salvar, y solo Dios puede perdonar, solo Dios puede pagarle a Dios la deuda que el hombre tiene con Dios, y solo Dios puede satisfacer a Dios. Por eso cualquier hombre no lo puede hacer, y cualquier criatura no lo puede hacer. Ninguna cosa creada puede satisfacer a Dios, pero su Hijo sí, lo hizo, y lo hizo para siempre, porque Él se presentó como el precio preciso, aquel precio que satisfizo la ira de Dios
e hizo que Dios estuviera a nuestro favor, gracias a la obra de Jesús. En estas pruebas de la deidad de Cristo, podemos en la Escritura ver 4 pruebas grandes, 4 bloques inmensos que muestran la deidad de Jesús. Una es sus nombres, la otra sus atributos, la otra sus obras y la otra su igualdad con el Padre. Mirando la primera de ellas, sus nombres. Vamos a mencionar algunos de los muchos que la Biblia menciona, pero el solo hecho de ser llamado Hijo de Dios, el solo hecho de ser llamado Hijo de Dios. Cuando la Biblia habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, no dice que es nacido de. Dios en su gracia me ha dado 2 hijos, y ellos son mis hijos porque salieron de mí, porque ellos realmente fueron engendrados por mí dentro del marco humano, sabiendo que realmente es obra de Dios. Pero cuando se habla de Cristo, no. La palabra Hijo de Dios significa de la misma naturaleza de Él, aquel que es el reflejo, la imagen de Él, no aquel que viene de la genética del Padre, sino aquel que es conforme a Él, la imagen propia de Él. Y en Primera de Juan, vamos allí a Primera de Juan, porque el Espíritu de Dios a través de Juan, que estuvo cara a cara con Jesús, aquel que estuvo cerca de su regazo, aquel que fue llamado básicamente el amigo de Cristo, el discípulo amado, el Espíritu de Dios a través de él escribe en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios, escuche, el Hijo de Dios, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, la imagen de Dios, ha venido al mundo y nos ha dado entendimiento para que nosotros conozcamos al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Escuche, en su Hijo Jesucristo. Escuche, este es el verdadero Dios y este es la vida eterna. Palabras contundentes que revelan realmente por su nombre que Jesucristo es Dios verdadero. Cuando uno sigue a alguien, debe saber quién es ese alguien, porque si no sabe quién es ese alguien, no sabrá tampoco a dónde va. Y si no sabe a dónde va, puede llegar a cualquier lugar o al peor de todos. Pero qué bueno es saber quién es Jesús. Qué bueno es saber quién es Jesús. Saber realmente de dónde vino y a dónde va. Porque si sabemos de dónde vino, sabemos a dónde va. Y si sabemos a dónde va, sabemos a dónde vamos nosotros también. Recuerde que uno de los discípulos le dice: Señor, dinos, ¿a dónde vas? Y muéstranos el camino. Jesús le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces otro dice: muéstranos al Padre. Él dice: yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es maravilloso saber que si Jesús es el Hijo de Dios, cuando nosotros le conocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, estamos conociendo al mismo Dios. Estamos entablando una relación con el Eterno, con el Todopoderoso, con el Creador del universo, pero también con aquel que rescató nuestra vida de nuestra vana manera de vivir, aquel que nos lavó con su sangre preciosa y aquel que está a favor de nosotros, porque pagó por nosotros y puso su espíritu en nosotros para cuidar de nosotros hasta el día de la redención. Él es Dios, el Hijo de Dios. Y en San Juan capítulo 20, versículo 28, vamos allí al Evangelio de Juan una vez más. En el capítulo 20, allí terminando ya el Evangelio de Juan, en el versículo 28 de San Juan 20, 28, Tomás, en medio de su incredulidad y después de haber negado realmente a Jesús, haber negado la resurrección de Jesús, Jesús se le presenta a él y Tomás tiene que decir estas palabras. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Mucha gente reconoce que Jesús es Dios, pero no lo reconocen como Señor. Cuando yo reconozco que Jesús es Señor, es porque yo dispongo mi corazón para ser siervo, para obedecer. Y una de las cosas que todo creyente debe hacer en ese reconocimiento de que Jesús es Dios es humillarse delante de Él y aceptar el señorío de Él y decirle: he aquí, Señor, tu siervo está a tu disposición. Jesús es mi Señor, Él es el que manda sobre mí. Jesús es mi Señor, es el que tiene derecho a mi vida. Es el que debe controlar todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo.
Es el que debe controlar mi mente, el que debe controlar mis hechos, el que debe controlar mis emociones, porque Él es el Señor. Y cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, esas palabras deben reflejar realmente la humillación de un hombre delante de Él, el hecho de someternos a Él. Y es maravilloso que entendamos esto, porque ese término Señor muestra que Él es Dios. Porque solo hay un Señor y es Dios, el dueño de todo, el hacedor de todo, el todopoderoso, el que gobierna por encima de todos y ante quien todo mundo tendrá que dar cuentas, porque está establecido por Dios Padre, que toda rodilla se doble ante su Hijo Jesucristo y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, toda criatura creada en los cielos y en la tierra se doblará delante de Jesús un día y confesaremos todos con nuestra boca que Él es el único Señor, porque Él es Dios, el Dios Todopoderoso. En el libro de Mateo, vamos allá al capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 43 en adelante. La Escritura dice estas palabras. Y Él les dijo, hablando Jesús con el pueblo de Israel, Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabras, sino ni osó alguno desde aquel día volverle a preguntar. Es interesante este principio. Jesús es hijo de David, humanamente hablando. Pero David llama a su hijo Señor cuando debe ser el hijo el que llame al papá Señor. Pero en este caso el papá es el que está llamando al hijo Señor. ¿Por qué? Porque David entendía que esa promesa, que el Mesías sería descendiente humanamente de él, era real. Pero eso no hacía que David estuviera por encima de él, porque él estaría por encima de David, porque él es Dios. Él es Dios, el que lo formó, el que lo hizo, el que lo puso en el trono de Israel y le dio promesas, fue el mismo Jesús. Es maravilloso entender que todos los nombres de Cristo revelan realmente quién es Él. Pero estos nombres revelan que Él es Dios, que Él es divino. Él es el Señor. En Hechos capítulo 3, versículo 15. Vamos allí por favor a Hechos capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pedro está hablando y en aquel versículo dice, hablándole al pueblo de Israel, que se había compungido de corazón porque habían reconocido que habían matado al autor de la vida, que habían matado al autor de todas las cosas, que lo habían crucificado. Pero él les dice que ellos lo habían hecho por determinado consejo de Dios. Pero aún así ellos por el Espíritu se compungen en arrepentimiento y les duele su corazón, porque ellos siendo criaturas se han levantado contra el Creador. Ellos siendo sencillamente el pueblo de Dios han matado al Señor, autor de la vida, a su propio Rey. Y en el versículo 15 les dice estas palabras: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Si Él es el autor de la vida, Él no puede ser una criatura. Él tiene que ser Dios. Y Dios se hizo humano para hacerse mortal y poder morir por nosotros y matar nuestro pecado, matar la obra del diablo, destruir la obra del diablo y luego resucitar para sentarse en el trono. Humanamente hablando, como un hombre, se sentó en el trono para gobernar sobre el trono de David como hombre un día. Y como descendiente de David gobernar a su pueblo y gobernar este mundo completo como un hombre. Pero ese hombre no ha dejado de ser Dios, porque Él es Dios hecho hombre. Qué maravilla realmente es entender que Jesús es el Hijo de Dios. Es la imagen viva de Él. Es Él en forma humana. Pero también entender que Él es el Señor, el que está por encima de todo y el que gobierna todo, porque Él es el autor de la vida.
aquel que murió en esa cruz, a manos del pueblo romano y a manos del pueblo judío. Él es el autor de la vida. Y por ser el autor de la vida, podía darla y volverla a tomar. Podía entregarla y volverla a tomar. Y en esa obra maravillosa Él nos salvó. Pero también es conocido como el Hijo del Hombre, porque es el hombre perfecto, el hombre sin igual, el hombre aceptado por Dios, aquel hombre que glorificó a Dios, satisfizo a Dios, aquel que fue recibido en gloria y se le abrieron las puertas de los cielos para que entrase en representación de todos nosotros hasta el día de nuestra resurrección, que entraremos y Él nos recibirá y nos presentará delante del Padre, y de ahí en adelante estaremos con Él por los siglos de los siglos. En el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, por favor. En el libro de Daniel, vamos allí al capítulo 7, porque en las profecías que Daniel vio, capítulo 7, versículos 13 y 14, allí se habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Dice la Biblia: miraba yo en la visión, estoy en el versículo 13 de Daniel 7, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con la nube del cielo venía uno, es que escuche, venía uno, como un hijo de hombre, o sea, una persona o una figura de un humano, porque dice como un hijo de un hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El hijo acercándose al Padre. Alguien como un hombre con imagen de hombre se acerca al anciano de días, al Dios eterno, al Todopoderoso, al Padre, y el Padre le dio dominio, le dio gloria y le dio reino, para que todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. Dios hizo esta tierra para que el hombre la habitase. Multiplicó los seres humanos para que fuesen muchos. Pero la razón importante por la que Dios hizo esta tierra fue para su Hijo Jesucristo, para que su Hijo viniese a esta tierra en forma humana, para que Él fuese un hombre, viviese entre los hombres, gobernara a los hombres y mostrara la gloria de Dios a los hombres, porque Dios siempre quiso compartir su gloria con su creación. Y doy gracias a Dios Padre, porque me dio la gracia de conocer a Dios Hijo. Y de esta manera recibí a Dios Espíritu Santo en mi corazón. Y hoy soy uno de los hombres que podrán ver al Dios hombre cara a cara y estar con Él por los siglos de los siglos, a Cristo Jesús. Esa es la convicción del pueblo de Dios. Es nuestra convicción, la convicción que Dios nos da, la esperanza bienaventurada de que un día no estaremos en este cuerpo, no estaremos en esta casa terrenal, en este cuerpo pecaminoso, en este cuerpo que se destruye, no estaremos más en este cuerpo. Dios nos dará una nueva habitación, un nuevo cuerpo, con la gloria de Cristo, con la semejanza e imagen de Cristo. Y disfrutaremos el estar con Él por los siglos de los siglos, en un cuerpo que nunca se deteriora, nunca se va a enfermar, en un cuerpo que va a disfrutar la gloria de Cristo para siempre. Él va a quitar nuestras lágrimas, nuestro dolor, nuestro cansancio, nuestra fatiga, porque estas cosas pertenecen a esta vida y a este cuerpo. Pero cuando estemos delante de Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara tal como Él es. Por eso es maravilloso mirar las pruebas de la deidad de Cristo y saber que sus nombres, muchos de sus nombres revelan que Él es Dios. ¿Recuerdan el nombre de Él, Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Todo aquel que cree en Jesús realmente cree en Dios Padre. El que recibe a Jesús recibe al Padre y disfruta la presencia del Espíritu, y por lo tanto le es garantizado que va a ver a Cristo cara a cara. Un día, así como el testimonio de Juan, vamos a la primera carta del apóstol Juan. Este testimonio del apóstol Juan es un aliciente para mi alma, porque de la misma manera que él lo narra aquí, un día yo podré narrarlo también, y usted
Si cree en Cristo y si ha creído en Cristo también podrá hacerlo. Juan dice estas palabras de su experiencia real, que va a ser nuestra experiencia muy pronto. Para él es tiempo pasado, para nosotros es tiempo futuro, y hoy lo vivimos por la fe, hoy lo disfruto por la fe, pero un día lo veré cara a cara, lo disfrutaré con mis propios sentidos, lo podré tocar con mi propio tacto, lo podré ver con mis propios ojos, lo podré oler con mi propia nariz, lo podré abrazar con mis propios brazos. Porque esta experiencia que Dios le permitió a sus discípulos también nos la permitirá a nosotros muy pronto. Juan dice, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, dice, lo que era del principio, hablando del eterno, de Cristo como Dios, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque es el autor de la vida, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, vino a nosotros, como dice primera de Juan, como dice San Juan capítulo 1. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito. Y dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta experiencia que ellos vivieron, la experiencia de comer con Él, de caminar con Él, la experiencia de reír con Él, estar al lado de Él, escucharlo a Él, ver su poder y su magnificencia palpables en sus obras, eso lo vamos a vivir muy pronto el pueblo de Dios. Vamos a disfrutar esa experiencia muy pronto cuando Él venga en gloria a levantar a su pueblo. Y qué bueno que usted y yo podamos disfrutar esa esperanza bienaventurada. Otra prueba de la deidad de Cristo es sus atributos, o sus características divinas, sus atributos, sus cualidades, como Dios. Dios en su gracia, Él quiso que nosotros compartiéramos muchas de sus cualidades, por eso nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero no nos dio todos sus atributos, porque hay atributos que son de Él, que corresponden solo a Él como Dios. Jesús se hizo semejante a nosotros, pero no igual a nosotros, porque nosotros somos pecadores. Él nunca fue pecador, porque Él es Dios y hombre perfecto. 100% hombre, 100% Dios. 100% hombre perfecto, 100% Dios eterno. En San Juan capítulo 1, en el texto que leímos al principio, muestra una de sus cualidades, y es su eternidad. Volvemos a leer. En el principio era el verbo. O sea, antes que el principio fuese, Jesús ya era. Esto es eternidad. Jesús es eterno porque Él es Dios. En nuestro país hay una canción que dice: nadie es eterno en el mundo, pero hay alguien que vino a la tierra y estuvo en el mundo y era eterno y sigue siendo eterno porque es Dios, y su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo del Eterno, el Hijo del Todopoderoso, Dios hecho carne. Y este texto es maravilloso. En el principio era el verbo, y ese verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, y ese verbo habitó entre su pueblo, en una familia, en un pueblo, en una nación. Estuvo en esta tierra entre nosotros y muy pronto volverá, y le esperamos. Anhelamos su segunda venida, porque el Eterno volverá a recoger a su pueblo para que viva eternamente con Él y disfrutemos la gracia de estar a su lado. Otra cualidad está en Colosenses 1:18. Vamos allí, por favor. Recuerde que son muchas las cualidades de Dios, son muchos los atributos que la Escritura revela acerca de Él. Pero Colosenses 1:18, la Escritura dice estas palabras: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Escuche, el que es el principio, el que es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Estos versículos básicamente nos están diciendo que Él es el que está por encima de todo. Él es el supremo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de la creación. Él es el que creó todo. Él es el principio y es el final. Es el primogénito. La palabra primogénito en este texto no es el primero, es el que está por encima de todos. En la Biblia hay varios ejemplos de este principio de ser primogénito sin ser el primero. Por ejemplo, José. José es el primogénito de Jacob, de su esposa amada, pero no es el primogénito de sus hijos. De hecho, es el número 11. Entre sus hijos es el número 11. Y es maravilloso saber que llegó a ser el que está por encima de todos los hermanos, el supremo, el que Dios puso para gobernar a toda su familia. Y es maravilloso ver ese principio en José y ver que realmente Dios lo puso por encima de sus propios hermanos. Vemos en el caso de Esaú y Jacob. Esaú es el primogénito, pero el que estaba por encima de ellos dos era Jacob, el segundo, a quien Dios le dio la supremacía. Jesús es el primogénito de María, el unigénito de Dios. María tuvo muchos hijos, por eso Jesús es el primogénito. Si María no hubiese tenido más hijos, Jesús no sería el primogénito, sino el unigénito de María. Pero Jesús es el unigénito del Padre, el único del Padre, y el primogénito de María, porque es el primero en esa lista de hijos que María tuvo. Solo que Jesús no es hijo de José, ni tampoco de hecho hijo de María, sino hijo de Dios. Pero es conocido como el hijo de José y María, terrenalmente hablando, y el primogénito de una familia. Pero este texto no dice que es el primero en una lista, sino el que está por encima de todos. Por eso es el supremo. Vuelvo a leer Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que está por encima, el que es el principio, o sea, el que realmente los creó, el primogénito, el que está por encima. Y dice el primogénito entre los muertos, porque fue el primero que resucitó para no morir. Recuerde que Jesús resucitó a muchos. En el Antiguo Testamento hubo resurrecciones, pero ellos volvieron a morir. Jesús es el único que ha resucitado para nunca más morir, y es el primogénito entre los muertos, porque todos los que resucitaron volvieron a morir. Pero es el primogénito de entre los muertos porque es el primero que se levantó para nunca más morir, y tiene la llave de la muerte, la llave del Hades y la autoridad sobre los muertos. Por lo tanto, Él determinará quién resucitan y en qué orden resucitan, hasta que Él resucite a todos, porque no va a dejar a ninguno en la tumba. A todos los va a levantar como Él fue levantado, para que en todo tenga la preeminencia, el hecho de ser supremo y estar por encima de todos. Qué bueno que entendamos esto. En el libro de Hebreos, volvamos allí al libro de Hebreos, en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, el versículo 12, dice la escritura de la siguiente manera, Hebreos 1:12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú, escuche, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Otra cualidad de Jesús que muestra que es Dios. Él es eterno, Él es supremo, pero la que dice aquí es que Él es inmutable. Toda la creación muta, toda la creación se envejece, toda la creación se deteriora, toda la creación se desvanece, pero Él permanece para siempre de la misma manera. Por eso el texto dice, tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el mismo. Los años para la gente pasarán, pero para Él no acabarán, porque Él no está sujeto al tiempo, no está sujeto a los años. Él es el eterno Dios. Él no ha envejecido. Él no ha cambiado. De la manera que se levantó, de la manera que resucitó, así sigue Él. Por eso sus discípulos le verán y le reconocerán. Su pueblo le verá y le reconocerán. Nosotros no le hemos visto, pero sabremos quién es Él. Uno, por lo que hemos conocido de Él en las Escrituras, y dos, porque veremos en sus manos la marca de los clavos y en sus pies.
Él preserva todavía la marca de los clavos para que su pueblo le reconozca, para que su pueblo incrédulo le vea, en especial el pueblo judío. Pero hoy nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, podemos conocerle por las Escrituras. Podemos conocerle por el Espíritu Santo. Podemos conocerle por la fe, pero un día le veremos cara a cara y veremos que Él es inmutable, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice el libro de Hebreos capítulo 13. Vamos allí. Hebreos capítulo 13, versículo 8. La Escritura es muy clara cuando dice Jesucristo. Escuche, Jesucristo, Dios, porque lo que dice después es la evidencia clara de que Él es Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hablando de su eternidad inmutable y de su inmutabilidad eterna. Doy gracias a Dios por Jesús. Doy gracias a Él. Doy gracias porque Él se hizo hombre. Y porque ha permitido que nosotros los hombres le conozcamos. Para ser semejantes a Él como hombre, perfectos como Él como hombre. En primera de Juan 2:1, allá adelante de Hebreos, más adelantico está Juan. Pero en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, la Escritura es clara cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solo hay uno justo y es Dios. Pero qué bueno que se dice aquí de Jesucristo como el justo. Y se dice que Él es justo porque Él es Dios y el que justifica a los injustos. Como Él es justo me puede justificar, como Él es justo pagó por mí, como Él es justo me justifica en su justicia. Doy gracias a Dios Padre por Jesucristo, porque gracias a la obra de Cristo como hombre, mis pecados han sido perdonados. Mis pecados han sido enterrados lejos de la vista de Dios. Mis pecados han sido olvidados por Dios gracias al precio de Cristo. Y hoy he sido justificado, en otras palabras, he sido declarado sin culpa. He sido declarado inocente delante de Dios gracias al inocente que murió por mí. Y todo aquel que cree tendrá este mismo privilegio delante de Dios. Por eso es necesario que usted reconozca a Jesús como su Señor y su Salvador, y pueda creer en Él, y pueda disfrutar la gracia de estar en Él. Cristo es el justo, y el que justifica a los que son de la fe de Él. Y en Lucas 1:35, vamos allí, Lucas 1:35. En el anuncio del ángel a María sobre el nacimiento de Jesús a través de ella, dice en el versículo 35: y reinará sobre la casa de Jacob, sobre la casa de Israel, para siempre, y su reinado no tendrá fin. Escuche, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando miramos en las Escrituras, Jesús es Rey, el Rey eterno. Y recuerden que para que sea un Rey permanente tiene que ser un Rey eterno. Uno que la muerte no tenga poder sobre él, y uno que haya vencido la muerte. Porque es necesario, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Por eso Jesús, al hacerse hombre, tuvo que enfrentar la muerte y tuvo que morir una vez como hombre. Pero como es Dios, se levantó de entre los muertos para reinar un día sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, no se acabará, porque Él es Dios eterno. Él es el Santo de Israel, el eterno y todopoderoso Dios. En Génesis 17:1, allí se revela Jesucristo, porque realmente allí se revela Dios Padre, Dios Hijo, pero el que básicamente se reveló a todos ellos fue Jesús. Dice en el versículo 17, capítulo 17, versículo 1, era Abraham de edad de 99 años. 99 años tenía Abraham cuando se le apareció Jehová y le dijo:
Este es Cristo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Mire cómo se revela allí como el Todopoderoso. El Todopoderoso. Ahora vamos a Mateo capítulo 28, por favor. Allí donde está la gran comisión. Allí donde está la gran comisión. Jesús, antes de subir a los cielos y antes de dar la gran comisión, le dice esas palabras a sus discípulos. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, escuche, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí no está hablando Jesús como Dios, aquí está hablando como hombre. En Génesis capítulo 17 está hablando como Dios, el Todopoderoso, pero aquí está hablando como hombre de la misma manera. Ahora como hombre soy el Todopoderoso. Siempre el ser todopoderoso solo había sido asignado a Dios Espíritu. Pero ahora hay un hombre que es Dios y hay un hombre que es todopoderoso. El eterno gran yo soy, Jesucristo el Hijo de Dios. A ningún hombre se le había atribuido esta cualidad de ser el todopoderoso. Hoy en día los seres humanos pretenden con sus héroes darles este atributo. Superman, el todopoderoso. Pero solo hay un hombre que es todopoderoso. Y es todopoderoso porque Él es Dios en forma humana. Y tenemos nosotros los hombres la gracia de tener un hombre que es Dios, que tiene las cualidades de Dios, que es eterno, que es supremo, que es inmutable, que es justo, que es santo, que es todopoderoso. Y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Otro grupo de cualidades que muestran otra prueba de la deidad de Cristo son sus obras. Lo que Él hizo muestra que realmente Él es Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, el que ya leímos, muestra que Él es el Creador. Todas las cosas, vamos allí por favor otra vez. Todas las cosas que fueron hechas, no fueron hechas sin Él, porque fue Él el que hizo todas las cosas y las hizo para Él. Por eso en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él, por el Hijo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Creador. Y como dice Hebreos, Él es el que la sostiene. En Colosenses 1:16, vamos allí por favor. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, la Biblia dice estas palabras. Porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles o sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él lo creó en Él y por Él y para Él. Es maravilloso entender que la creación revela que Jesucristo es Dios. Y es necesario que nosotros entendamos esto y que realmente nosotros entendamos el privilegio que tenemos de que Él es el gobernador de todo. Y el versículo 17 de Colosenses 1 dice, y Él es antes de todas las cosas. Escuche, y todas las cosas en Él subsisten. Nada existiera si Él no existiera. Y nada existiera si Él no fuera Dios. Solo Dios puede crear y solo Dios puede sustentar todas las cosas. Y como Él es Dios, Él las creó y Él las sostiene. De hecho, el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 3, volvemos a leer por favor. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice la Biblia de la siguiente manera. Él, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, esto es lo que significa ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es ser el resplandor de su gloria, ser la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque su palabra es la palabra de Dios y su palabra es todopoderosa. Dios se hizo carne, se hizo hombre en la persona de Cristo. La creación revela que Él es Dios. El sostenimiento de todas las cosas revela que Él es Dios. Y en Marcos capítulo 2, otro hecho contundente que muestra que Él es Dios es su
capacidad para perdonar pecados. La Biblia es clara que solo Dios puede perdonar pecados. Los hombres no pueden perdonar pecados. Lamentablemente, muchas religiones, muchos hombres, líderes de muchas religiones se han otorgado el lugar de Dios y se han otorgado el lugar de perdonar pecados y hacen que los hombres vayan ante ellos, les confiesen los pecados y ellos dicen tus pecados te son perdonados como si ellos fuesen Dios. Eso es blasfemia y esos hombres deberían morir. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y si quieren acercarse a un hombre para confesar sus pecados, acérquense a Cristo. Acérquense a Jesús. Él los escuchará sin tener que hablar, escuchará la voz de su corazón. O entren a su cuarto y hablen con Él. Confiesen sus pecados y Él los perdonará porque Él es Dios. En Marcos capítulo 2, los versículos 5 en adelante dice la Biblia: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los que conocían la Biblia, la ley, los cuales cavilaban en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesucristo es Dios, no solo por ser el creador y el que sustenta todas las cosas, sino porque Él puede perdonar pecados. Y Dios perdona pecados a través de Él porque Él es Dios en forma humana. Y si usted quiere ser perdonado, acérquese a Jesús. O pídale a Dios Padre que en el nombre de Jesús, creyendo que Jesús es el Señor de tu vida, creyendo que Cristo murió por ti, creyendo que Cristo fue enterrado por ti, resucitó por ti, acérquese y crea que tus pecados serán perdonados si lo aceptas a Él. Muchos de nosotros fuimos educados en la religión para pedir perdón a hombres y ser de alguna manera exonerados por hombres sin Jesús. La mayoría de hombres que van ante un hombre a pedir perdón, ese hombre los absuelve y los manda a rezar Padre Nuestros y Ave Marías, pero no a creer en Cristo Jesús. Y nunca habrá perdón sin Cristo, nunca lo habrá. Pero en Cristo siempre habrá perdón para cualquier pecado y restauración del pecador y cambio en el pecador. El que pide perdón sin Cristo sigue en sus mismos actos y en sus mismos pecados y repitiendo los mismos pecados porque no tiene al Salvador de su vida y al que puede cambiar y sustentar la vida. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo no solamente recibimos perdón, sino el poder del cambio y en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La gracia de leer este libro y entenderlo, conociendo a Cristo y disfrutando su presencia. Y otra evidencia en sus obras de que Él es Dios es el juicio del mundo. En Hechos capítulo 17, vamos un poquito más adelante, el libro de Hechos capítulo 17. El Espíritu de Dios a través de Pablo hablando con los atenienses, Él les dice estas palabras en el capítulo 17, en el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día, escuche, un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios Padre ha determinado un día juzgar a este mundo. Y lo va a hacer con justicia. Porque lo va a hacer a través del justo, a través de su Hijo Jesucristo. Escuche lo que dice. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si Jesús no fuera Dios, no podría juzgar al mundo porque solo Dios puede juzgar. Y juzgará con justo juicio porque Él es justo. Porque Él es Dios. Y Él es el varón designado por Dios. Y Dios da fe a todos de haberlo levantado de entre los muertos.
Y lo último que quiero que compartamos es su igualdad con el Padre. Jesucristo es Dios porque es uno con el Padre. En San Juan capítulo 10, versículo 30 ya lo leímos. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y es maravilloso entender esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 9, cuando aquellos discípulos le preguntan, muéstranos al Padre, Jesús le responde a este discípulo allí en el versículo 9 del capítulo 14, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace realmente todas las obras? Escuche, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras revelan que realmente Él es Dios y que Él es uno con el Padre. En San Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que recibe al Hijo, recibe al Padre, porque los dos son uno solo. Y Jesús, como Dios, aceptó la adoración de sus discípulos. Aceptó que sus discípulos lo adoraran. En el Evangelio de Mateo capítulo 14, en el versículo 33 dice la escritura de esta manera: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres Dios en forma humana. Nadie puede ser adorado si no es Dios. Y si Jesús no hubiese sido Dios, no hubiese aceptado la adoración, como los ángeles no aceptan adoración de nadie porque ellos no son Dios, son criaturas, y el único que debe ser adorado es Dios. Anhelo de todo corazón que usted crea de todo corazón que Jesucristo es Dios en forma humana, y que de esta manera, creyendo en Él, crea que Él murió por ti y por tus pecados, y que por cuanto Él murió y fue sepultado y resucitó, tus pecados serán perdonados, tu culpa será quitada, porque el Eterno vino en forma humana para salvarte, para salvarnos. Confía en Él y serás salvo. Confía en Él y tendrás vida eterna, porque tendrás al Eterno en ti y a tu favor. Amado Padre y Dios Todopoderoso, gracias por el inmenso privilegio de conocerte a ti, conociendo a tu Hijo. Gracias por el honor de ir a ti a través de tu Hijo. Gracias porque enviaste a tu Hijo a la tierra para hacer posible que nosotros vayamos al cielo. Gracias porque hiciste que tu Hijo viniese a la tierra para que nosotros pudiésemos escucharte directamente, pudiésemos, Señor, muy pronto verte cara a cara al ver a tu Hijo. Nos alegramos en Cristo Jesús y te damos gracias por Él. Y pedimos tu bendición para que este mundo conozca de Jesús. Haz que esta palabra se extienda y muchos escuchen, crean por el poder de tu Espíritu, acepten a Jesús y disfruten la gracia de ser hijos tuyos por recibir a tu Hijo en sus corazones. Tu bendición y tu gracia sea para todo tu pueblo. Y gracias porque pronto veremos el rostro de tu Hijo. Gracias, Padre. Amén y amén. Amada familia, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga.